Bienvenidos a este nuevo video de Python desde cero. Este es el tercer video de la serie de ajustes experimentales. Recapitulando un poco, por si ya no se acuerdan, antes vimos dos videos en los cuales vimos cómo ajustar una serie de datos experimentales a cualquier modelo matemático, y en el segundo video vimos cómo incorporar la incertidumbre para ser tomada en cuenta en estos ajustes. Si ya no se acuerdan mucho, pues bueno, valdría la pena volver a ver estos videos, ¿ok? Ahora, cuando vimos la incorporación de la incertidumbre en los ajustes, quedó muy claro que la variable que se estaba llevando la incertidumbre era la variable dependiente, es decir, y. Pero en la realidad y en general en casi todos los aspectos de la física, realmente la variable independiente, es decir, x, usualmente también tiene una incertidumbre. En los métodos de ajustes que vimos, esta incertidumbre usualmente es ignorada. De manera que entonces, para poder tomar en cuenta esta otra incertidumbre, que a veces no es despreciable, tenemos que contar con una nueva herramienta. Este problema lo vamos a atacar utilizando un nuevo método de ajuste. Este método se llama Orthogonal Distance Regression, o regresión de distancia ortogonal en español. Este método obtuvo un algoritmo estable y eficiente en el año de 1987, el año que yo nací. Este fue propuesto por Paul Box, Richard Beard y Robert Schnabel, esperando que haya dicho bien sus nombres. Este método utiliza una diferencia fundamental. Es pequeña pero fundamental, ya que no va a tomar en cuenta la distancia entre los puntos y experimentales y el valor de la función evaluada en su punto x, sino que va a tomar en cuenta la distancia ortogonal a la solución que estemos buscando. Esta diferencia hace que la función a optimizar sea un poquito más compleja y tenga una naturaleza de entrada no lineal. Pero para entenderlo mejor, vamos a hacer una pequeña caricatura, que no es la realidad, pero nos ayudará a comprender esto. Entonces, veamos esto. Orthogonal Distance Regression es un método donde vamos a utilizar, como en todos los casos, una serie de puntos. La diferencia es que estos puntos van a tener incertidumbre tanto en la dirección y como en la dirección x. Para este ejemplo, vamos a utilizar un modelo matemático muy simple, una recta. Una recta tiene dos parámetros, que son la pendiente y la ordenada, y los valores de estos parámetros son los que indican dónde se encuentra la recta. De manera que el método se tiene que encargar de darnos una solución óptima. Para esto, vamos a utilizar una función que transforma las incertidumbres en pesos. Esta es la función que ya habíamos visto. De manera que solo queda aplicarla tanto en x como en y. Como ya se había mencionado, este método utiliza la distancia ortogonal de los puntos al modelo. Estas distancias van a ser afectadas por los pesos tanto en x como en y, de manera que en esta caricatura lo podríamos ver como que es una dimensión adicional. De manera que entonces lo que se tendría que optimizar ahora es un volumen. Los parámetros a y b que minimicen los volúmenes serán la solución óptima. Ahora que ya vimos cómo funciona Orthogonal Distance Regression, solo queda aprender cómo utilizarlo con Python, de manera que vamos al editor de código. Ok, listo. Bueno, entonces ahora solamente queda hacer el código de lo que acabamos de ver. Entonces, como siempre, iniciaremos importando algunos módulos que son útiles para trabajar. Ahí. Y vamos a graficar también con Matplotlib, que es algo que ya hemos hecho en otras ocasiones. Matplotlib, pyplot. Ok.
como ya es costumbre, ya tengo preparados los archivos donde voy a tener información tanto de X, Y y las correspondientes incertidumbres de X y Y. Los datos que vamos a utilizar están basados en algunas mediciones que hicimos con unos dosímetros, de manera que tendrán sentido un poco. Entonces vamos a importar con ayuda de NumPy. Entonces importamos datos. Como siempre, estos datos van a estar disponibles para que los descarguen y prueben con ellos. Entonces, data, vamos a usar un load.txt. En los videos de usar NumPy nos explican cómo se usa esto. Entonces, mi archivo se llama data3.dat. De manera que entonces, con esto ya he traído a mi espacio de trabajo todos los datos. Pero como mis datos están codificados, yo conozco la codificación, de manera que entonces los voy a separar. X está en la primera columna de data. Y obviamente la incertidumbre de X va a estar en la primera columna. Gem va a estar en la tercera columna. Y la incertidumbre de Y va a estar en la última columna. De esta manera yo ya tengo mis archivos, bueno, mis datos que voy a utilizar para graficar. Y pues vamos a verlos, ¿no? Entonces vamos a visualizar los datos. Entonces para esto vamos a utilizar Matplotlib, obviamente. The figure. Y vamos a utilizar obviamente error bar, ¿no? Entonces error bar nos permite graficar con incertidumbres, ¿no? Entonces le decimos que X es X justamente, Y va a ser Y, la incertidumbre de X va a ser la incertidumbre de X que tenemos ya almacenada, y la incertidumbre de Y va a ser la incertidumbre de Y. Vamos a ponerle un título a esta grafiquita. Y pues ajustes número 3. Python desde cero. Y nuestros datos, como les digo, vienen dados por unos pequeños experimentos que hicimos. Entonces yo sé cuáles son las magnitudes que representan los datos, ¿no? En el eje X vamos a tener energía. Y de hecho está en kiloelectronvolts. Y en el eje Y tenemos un parámetro que se llama HLTR. Entonces, por último, en el error bar vamos a pasarle un parámetro para que le digamos cómo queremos que lo grafique. En este caso yo quiero asteriscos y negro, ¿no? Que todo sea. Entonces el PLT Show nos va a permitir visualizar nuestros datos, ¿no? Entonces está ejecutando. Y aquí ya tenemos los datos con los cuales vamos a estar trabajando. Como ya habíamos mencionado, este tipo de ajuste o este tipo de fit requiere que tanto el eje X como el eje Y sean medidas independientes y que tengan su propia incertidumbre, ¿no? Es lo que va a tener en cuenta este tipo de ajuste. Ok, entonces ya tenemos esto, ya vimos los datos. Y entonces lo que sigue para hacer comparación y para que nos acordemos exactamente de cómo ha estado funcionando es que vamos a hacer los ajustes tomando en cuenta las diferentes condiciones que hemos visto en los dos videos anteriores, ¿no? Vamos a hacer ajuste a un modelo sin tomar en cuenta las incertidumbres. Tomaremos en cuenta las incertidumbres solamente en la dirección del eje Y y luego tomaremos la incertidumbre en las dos direcciones, ¿no? Entonces, si se acuerdan, para poder utilizar cualquier tipo de ajuste vamos a requerir un modelo, ¿no? Entonces generamos un modelo y, como ya habíamos dicho, un modelo lo generamos a través de una función donde el nombre no es importante, y en este caso, por los datos, por cómo
están funcionando los datos o por cómo se ven los datos, yo ya sé que el modelo que se les debe de ajustar es una exponencial decreciente, ¿no? Entonces es una exponencial decreciente, lo voy a llamar así, y si nos acordamos teníamos que poner la variable y los parámetros que utilicemos. Entonces en nuestro caso vamos a utilizar este modelo donde tenemos una constante más a por la exponencial de menos x entre t. Este de aquí, ok, ya debe ser minúscula, listo. Es el modelo que vamos a utilizar para ajustar nuestros datos. Como en otras ocasiones, para poder visualizar el ajuste que tengamos y tengamos una gráfica suave, vamos a también generar un espacio de valores de x, ¿no? Entonces, recordemos que vamos a obtener los parámetros optimizados, pero para poder generar la gráfica necesitamos tener unos x a cuáles aplicarles el modelo. Entonces, usualmente yo recomiendo que generemos un xfit, donde vamos a tener un linspace, que acuérdense que el linspace nos permite generar un array de puntos entre dos valores, ¿no? Un inicio, que en este caso va a ser el valor inicial de x, un final, obviamente, que es el último valor de x. Luego nos pregunta cuántos puntos queremos, y yo creo que 500 puntos es más que suficiente para una gráfica suave. Y por último vamos a utilizar endpoint igual a true, ¿no? Queremos que abarque todo el intervalo, ¿no? Que quede abierto por el lado derecho. Entonces, con esto ya tenemos lo necesario para iniciar a ajustar, ¿no? Ahora, ajustar nuestros datos vamos a requerir justamente utilizar lo que ya conocíamos de los videos anteriores. En este caso vamos a ir directamente a SciPy, Optimize, si recordamos, y vamos a decirle que estamos importando CurveFit. Entonces, si nos acordamos cómo funcionaba CurveFit, le debemos de decir que CurveFit le vamos a pasar varios parámetros, ¿no? Primero que nada, nuestro modelo, que se llama exponencial decreciente, y luego le vamos a pasar los valores que queremos que ajuste, ¿no? En este caso, x y y. Con esta instrucción vamos a hacer aquí el ajuste sin tomar en cuenta incertidumbres. De esta manera nosotros ya vamos a tener un primer ajuste donde simplemente entran los valores de x y los valores de y. Entonces, a la salida de este CurveFit nos va a entregar dos cosas: parámetros y covarianzas de los parámetros. Y si recordamos, podemos sacar la incertidumbre de los parámetros a través de calcular la raíz de la diagonal. Ahí, quítate para que se pueda ver. De la diagonal de la matriz de covarianza, ¿no? Ahí está. Entonces la incertidumbre la sacamos como la raíz de la diagonal de la matriz de covarianza. Y aquí van a estar los parámetros en el orden que le hayamos dado a nuestro modelo. Entonces, si nosotros queremos ver este primer ajuste que acabamos de crear, pues vamos a montarlo en la misma gráfica que ya teníamos, de manera que mostramos el ajuste. Y entonces vamos a usar pvtplot. ¿Y qué vamos a graficar? Pues xfit en función del modelo, ¿no? Y le vamos a decir que como x, obviamente utilice a xfit, pero como los demás parámetros vamos a sacar el resultado de CurveFit. Entonces tenemos a param1 y obviamente lo desdoblamos, ¿ok? Entonces, para que podamos ver la diferenciación, vamos a decirle que
queremos que en este caso sea una línea roja punteada. Y vamos a darle una label donde le digamos que este es ajuste sin incertidumbres. Ok, listo. Entonces, para mostrar las labels vamos a usar legend, y para que este también sepamos, vamos a darle un label acá, que estos son los datos. Nada complicado. Ok, entonces en principio con esto ya hemos hecho un ajuste sin tomar en cuenta las incertidumbres. Corremos y este es el resultado. Es una expresión de una exponencial decreciente que básicamente lo que hizo fue minimizar la distancia en la dirección Y de los puntos a la curva, ¿no? Es lo que ya habíamos visto en videos anteriores. Ok, luego vamos a ver qué es lo que pasa si tomamos ya en cuenta la incertidumbre respecto a una de las variables, ¿no? Entonces, idealmente es la variable Y, porque ahí es donde entra el modelo. Y entonces, ajuste con incertidumbre en Y. Ok, para hacer este ajuste con incertidumbre en Y, pues básicamente lo que vamos a hacer es copiar esto, porque básicamente usamos lo mismo. Vamos a cambiar ese 1 por 2 porque no queremos que reescriban nuestros resultados. Y si recuerdan, lo que vamos a utilizar ahora es un parámetro adicional donde le vamos a decir sigma. Sigma era este array que le podemos pasar donde van a estar las incertidumbres, ¿no? Y en este caso le decimos que las incertidumbres que queremos que tome en cuenta son las incertidumbres en la dirección de Y, que es para lo que está hecho realmente sigma, ¿no? Entonces, pues mostramos este segundo ajuste. Lo podemos llamar. Nos llevamos esto de aquí. También copiamos acá abajo. Y entonces le decimos... Ay, perdón, que se mueve un poco. Entonces de nuevo graficamos en función de xfit. Xfit, param, en este caso van a ser param 2. Y ajuste con incertidumbre en Y. De manera que entonces, si yo corro esto, vamos a tener un nuevo ajuste que estará tomando en cuenta la incertidumbre. Ah, no, cambié el color. Respecto a el eje Y de los datos. Vamos a ver. Si nos damos cuenta, también tenemos que bajar el label. Vamos a bajar legend porque parece ser que el legend tiene que ir hasta el final también, para que tome en cuenta todas las labels que se han generado. Y como el rojo ya está tomado, vamos a decirle que queremos que sea verde. Entonces, listo. Vamos a nuevamente a correrlo. Y listo. Ya tenemos una segunda exponencial decreciente, donde esta vez lo que hizo el software, si nos recordamos, es tomar en cuenta las incertidumbres en el eje Y, las convirtió en unos pesos en el inverso de los cuadrados, y después por eso multiplicó las distancias de los puntos, ¿no? De manera que entonces aquellos puntos que tienen una incertidumbre más pequeña estarán más cerca de la línea, o importará más su diferencia, mientras que puntos que tienen una incertidumbre muy grande no importará tanto su distancia a la línea porque pesará mucho menos, ¿no? Entonces ya tenemos los dos datos. Y entonces ahora sí vamos a la parte más útil. Todo esto es algo que ya habíamos visto, que ya habíamos aprendido a utilizar, CurveFit, pero vamos a utilizar el Orthogonal Distance Regression, que es el último tipo de ajuste que nos va a permitir tomar en cuenta ambas incertidumbres a la vez. Entonces, para esto vamos a tener que importar otra parte del módulo de SciPy. Entonces, vamos a decirle que importemos from SciPy y vamos a utilizar este submódulo que se llama ODR, ¿no? De Orthogonal Distance Regression. De hecho, aquí nos los pone el link. Y entonces, de esto vamos a importar dos cosas. Justamente cómo funciona
modelo y real data. Entonces, por alguna razón me dice que algo no está funcionando, pero esperemos que, a ver, si lo corremos y se queja, ya sabemos que tendré que volver a iniciar. Sí, claro. Es que es ODR, no ORF. Ok, listo. Ya tenemos nuestra importación y vamos a tener que traer 3 cosas. ¿Por qué 3 cosas? Porque uno es el código central de la clase del ajuste, otro es una clase especial con la cual vamos a generar el modelo, y también hay una clase especial en la cual vamos a estructurar nuestros datos, ¿no? Todos estos tienen que entrar en comunión. Se pueden poner desde cero, pero es mejor importarlos. Ok, entonces ahora sí vamos a iniciar el ajuste con Orthogonal Distance Regression, ¿no? Y aquí una de las cosas que vamos a utilizar, primero que nada, es generar nuestra estructura de datos. Para eso trajimos Real Data, ¿no? Entonces, ODR Data, vamos a cargarla a través de Real Data. Real Data. Y Real Data nos va a permitir o nos va a pedir que le demos cuáles son los datos que van a entrar en este tipo de ajuste. Entonces le vamos a decir que X, pues obviamente va a ser X. Y va a ser Y. Y va a ser Y. Y luego, para poder darle la incertidumbre, vamos a utilizar SX. Va a ser la incertidumbre de X. SY va a ser la incertidumbre de Y. De esta manera yo ya configuré, yo ya creé una instancia de la clase Real Data que va a poder utilizar el Orthogonal Distance Regression, y simplemente tuve que pasarle cuál era X, cuál era Y, cuál era la incertidumbre de X y cuál era la incertidumbre de Y. ¿Ok? Después vamos a tener que utilizar también un modelo. No podemos utilizar exactamente el modelo que ya habíamos generado para CurveFit, porque hay ciertas diferencias cuando utilizamos el Orthogonal Distance Regression. Y la diferencia es de 2 tipos. Primero, el orden de los parámetros cambia aquí. Aquí primero necesita el vector de parámetros y luego necesita la variable por la cual varía. Y la segunda es que en vez de tener argumentos posicionales, pide un solo vector. Entonces vamos a ver cómo generamos el modelo. En este caso, generamos modelo ODR. Entonces, de nuevo, va a ser una función. El nombre no importa, simplemente las características que habíamos dicho, ¿no? Entonces va a ser nuestra exponencial decreciente, pero le vamos a poner ODR para que la podamos diferenciar. Y entonces aquí lo que se acostumbra es utilizar B, una B mayúscula, como el parámetro o el vector de los parámetros, y obviamente nuestra variable, ¿no? Entonces simplemente van a necesitar estos dos, donde B va a ser realmente un vector, no va a ser un solo parámetro. Y entonces pues generamos el modelo, ¿no? Entonces el modelo en este caso, que va a ser exactamente el mismo modelo que ya teníamos acá arriba. De hecho, si quieren lo copiamos para que veamos exactamente qué es lo que estaba pasando. Lo que voy a hacer es que yo voy a sustituir Y0, A y T por instancias u ordenadas de B, de manera que entonces queden en el mismo orden, ¿no? Arriba tenemos A, T, Y0. Entonces A es la primera que entra. Entonces esta es la instancia 0 de B. Entonces después tenemos T. Entonces esta es la instancia 1 de B. Y por último Y0 es la instancia 2 de B. De manera que tenemos exactamente el mismo modelo, con los parámetros exactamente en el mismo orden, solamente que para utilizarlos en Orthogonal Distance Regression tenemos que utilizar un solo valor, una lista, un vector,
y el parámetro va después, ¿no? Pero nada complicado. De esta manera nosotros ya tenemos nuestro modelo. Y lo que vamos a hacer es justamente hacer el ajuste. Para esto vamos a utilizar... ok. Realmente primero vamos a hacer el modelo. Perdón, aquí me estoy equivocando. Oh, no. No. ¿Qué dice? Bueno, esto lo tendré que editar. Ok. Lo primero que vamos a tener que... Ok, esto va a necesitar edición. Lo primero que vamos a necesitar es generar ahora sí nuestro modelo. Y para generar el modelo vamos a utilizar ODR Model. Vamos a utilizar lo que acabamos de importar, el modelo. Y al modelo solamente le vamos a pasar la función, ¿no? Entonces, la exponencial decreciente ODR. De esta manera ya tenemos nuestro modelo listo y nuestros datos. Por último, ahora sí, generamos el ajuste. Entonces, ODR Fit, vamos a utilizar justamente el Orthogonal Distance Regression. Y lo que nos va a pedir Orthogonal Distance Regression es que le digamos primero cuáles son los datos. Entonces, ODR Data, ya tenemos nuestra estructura de datos, así que no tenemos que hacer nada más. Y le tenemos que decir cuál es nuestro modelo. Y entonces con estos dos parámetros le hemos pasado toda la información de lo que queremos hacer. Una de las diferencias respecto de ODR con CurveFit es que ODR o la Orthogonal Distance Regression nos obliga a que le demos una aproximación o cuáles son los parámetros de inicialización. ODR no lo hace por default, los tenemos que dar nosotros, mientras que CurveFit siempre los ponía como 1, ¿no? Cuando no los damos. No es nada complicado, de manera que entonces vamos a utilizar beta 0 como nuestros parámetros de inicialización. Y entonces vamos a ser muy consistentes, de manera que vamos a decirle que pues haga 1, 1, 1, ¿no? Los tres parámetros también los vamos a inicializar en 1. Parece ser que funciona bastante bien. No sabemos si tenemos una mejor aproximación, la podríamos poner ahí, pero pues 1, 1, 1 es bastante buena idea. Y entonces lo único que tenemos que decirle, ya vamos a generar, tenemos una instancia de Orthogonal Distance Regression y lo que vamos a hacer es que la salida le vamos a decir que a ODR Fit le tenemos que decir que corra algo y le vamos a decir run. De esta manera, en esta línea exactamente le estamos pidiendo que haga el ajuste. Aquí no lo hizo, solo creó una instancia de la clase, entonces ya le decimos run. Y out va a tener toda la información de los resultados que haya hecho el ajuste. Y entonces, para obtener los parámetros y la incertidumbre que haya generado este modelo, es relativamente fácil porque generamos la salida. Vamos a tener que param3 va a ser igual a out.beta. Va a estar guardado como beta. Y la incertidumbre en este caso 3, va a estar dado como out sd beta, de Standard Deviation, o la incertidumbre, ¿no? De beta. Entonces aquí nos los entrega de esta manera. ¿Por qué los tuve que guardar en param y insert 3? Para que sea la misma estructura que ya teníamos arriba. Ok, entonces ya terminamos y lo único que nos hace falta es mostrar este último ajuste, ¿no? Entonces, mostrar ajuste ODR, vamos a robarnos la misma implementación de arriba y entonces le decimos que es un plot de xFit y en este caso podemos usar exactamente el mismo modelo. ¿Por qué? Porque yo lo construí con la misma estructura. Y entonces, en vez de desplegar param2, le tenemos que decir que vamos a desplegar param3. Vamos a cambiar el color
y la label, ¿no? Con incertidumbre en X y Y, ¿no? Ahí se ve raro eso, pero bueno. Entonces, en principio, con esto ya hemos tenido nuestro ajuste a través de Orthogonal Distance Regression. Listo. Entonces, como podemos darnos cuenta aquí, los tres ajustes hacen su trabajo y toman en cuenta las incertidumbres que les hemos pedido. Por fin hemos terminado la serie de ajustes experimentales. Ahora ya sabemos cómo utilizar Python para ajustar datos experimentales a cualquier modelo, tomando incertidumbre tanto en una como en dos variables. Espero que este video les haya sido de ayuda en sus proyectos experimentales y espero poder tardar menos entre el tiempo en cual subo videos. Pero ya saben, trabajo y no puedo hacerlo como me gustaría. Dicho de paso, si alguien por ahí está interesado en realizar un servicio social ayudándome a hacer este tipo de videos, escríbame un correo y nos pondremos en contacto. No queda más que darles las gracias por haber visto este video y espero verlos más pronto, y después colocaré una encuestilla para saber cuál es el siguiente video que queremos hacer. ¿Ok? Hasta luego, cuídense mucho.